Hola, buenas tardes. Disculpen los inconvenientes. Quisiera saber si se escucha el audio. Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha, pero un poquito bajo. Voy a volver a empezar.
¿Podrían decirme qué tal se escucha ahora? ¿Si se escucha mejor? Sí, se escucha. Mucho mejor, doctor. Ya. Sí, doctor. Quisiera saber si se puede ver el cambio de láminas Sí o se se puede queda ver. estática la imagen. Sí se puede, doctor. Ya, entonces empezamos. Vamos a empezar con función motora y luego pasamos a pares craneales. Hay algunos videos, espero que abran, que ya no haya más inconvenientes. Los alumnos que puedan acompañar en buena hora, si no, como estamos grabando, voy a verificar la grabación para que lo puedan ver cuando disponga de tiempo. Sí, estamos grabando. Ya, hablemos de función motora, un poquito de las ciencias básicas. La vía piramidal, como ustedes saben, se origina en el área 6, el área 4, por delante de la cisura de Rolando. Y lo curioso es que no solamente la vía piramidal es motora, como podría pensarse, sino como están viendo, en la lámina hay un tercio de área que es sensitiva, primaria. O sea que la vía piramidal no es eminentemente motora, también tiene una parte sensitiva. ¿Se acuerdan del homúnculo? Es la representación motora cortical de cada uno de los segmentos corporales. Así que en la parte más baja se encarga de representar los músculos de la cara, masticación, deglución, también el cuello y las zonas proximales de las extremidades. En cambio, la parte más alta es de las rodillas, caderas y zonas más distales de las extremidades. Ese es el homúnculo que ustedes conocen. Vamos en sí a la vía piramidal. Se origina en la corteza cerebral y hay dos haces que se van a originar en la corteza cerebral, el córtico medular y el córtico nuclear. Vamos a ver este desplazamiento. Estos dos haces, el córtico nuclear y el córtico espinal, necesariamente tienen que pasar por la cápsula interna, a nivel del brazo posterior, como están viendo en la imagen. Sí o sí, tiene que pasar por la cápsula interna es una porción de sustancia blanca por donde se desplazan los haces mencionados. Y de ahí pasan, acá estamos viendo que es la cápsula interna de color amarillo, una porción de sustancia blanca donde pasan los haces mencionados y además está rodeado de los llamados núcleos basales. Hacia afuera de color verde el putamen, y hacia adentro, hacia adelante de color rojo el núcleo caudado y hacia atrás de color verde el tálamo. Es importante estos ganglios basales porque cuando se alteran el paciente va a presentar movimientos anormales que luego vamos a mencionar. Y también el putamen porque es la zona donde se produce con más frecuencia la hemorragia cerebral. ¿Cuál es la zona del cerebro donde se produce con más frecuencia la hemorragia cerebral? Es el putamen. Ustedes saben que la causa más frecuente de hemorragia cerebral es la hipertensión arterial, porque va a generar por efecto hemodinámico la formación de microaneurismas
adquiridos. Y al romperse esto debido a la presión alta y sostenida, origina la hemorragia. ¿Y por qué con más frecuencia a nivel de putamen? Porque las terminaciones o porque las ramas son terminales. Bien, entonces hemos repasado qué es cápsula interna. Regresemos. Decíamos que luego de cápsula interna se va a dirigir hacia el tronco encefálico. El tronco encefálico tiene 3 niveles, de arriba hacia abajo: mesencéfalo, protuberancia y bulbo. A nivel del mesencéfalo están los núcleos de los pares craneales 3 y 4. En la protuberancia del 5 al 8. Esa es la protuberancia. Y en el bulbo del 9 al 12. Entonces uno puede reconocer dónde está la lesión. En el tronco encefálico, la lesión va a estar en el tronco encefálico si es que hay parálisis de los pares craneales. Mesencéfalo 3 y 4, protuberancia del 5 al 8 y del 9 al 12, bulbo. Eso ya lo veremos luego. Y después ya se va a desplazar el haz hacia la médula espinal. Luego, antes de a nivel del bulbo, la decusación, 90% se decusa y 10% constituye el fascículo córtico espinal anterior. Todo esto ya ustedes lo conocen, estamos simplemente mencionándolo. Vamos a lo que nos interesa, lo que nos pide el curso. Es el enfoque del síndrome motor. Primero veremos cómo se evalúa la fuerza, la función motora, fuerza muscular, tono muscular y trofismo. ¿En qué consiste la función motora? Fuerza, tono y trofismo muscular. Cuando está alterada la función motora, tengo un síndrome motor. ¿Qué vamos a hacer en este momento? El enfoque semiológico, el enfoque diagnóstico del síndrome motor. Cuando está alterada la función motora, sea en la fuerza, el tono o trofismo, tengo dos posibilidades: que sea un síndrome llamado piramidal o que sea un síndrome extrapiramidal. Lo que nos interesa en este momento es el síndrome piramidal. Pero vamos a lo siguiente. Si tengo un síndrome motor, tengo que ver si es piramidal o extrapiramidal. En el caso del piramidal y del extrapiramidal, el tono muscular va a estar aumentado. Va a haber hipertonía. Solo que hay una diferencia. En el piramidal, esta hipertonía se conoce como hipertonía elástica, representado por el signo de la navaja suiza. En cambio, en la extrapiramidal, la hipertonía es plástica, lo que se conoce con el nombre de rigidez, y la hipertonía elástica como espasticidad. El signo de la navaja. Vemos un paciente que está con la extremidad hipertónica. Nosotros tratamos de vencer esa oposición y finalmente lo logramos. Y flexiona totalmente o extiende totalmente la extremidad. Es el signo de la navaja suiza, que te está indicando que esta hipertonía es elástica y eso se conoce con el nombre de espasticidad. Espasticidad lo vamos a encontrar en síndrome piramidal. En cambio, en rigidez, que esto ya es extrapiramidal, son pacientes que tienen movimientos anormales. El ejemplo clásico de síndrome extrapiramidal es la enfermedad de Parkinson. En este caso tenemos el signo de la rueda dentada. Aquí vemos en la muñeca, vemos que está hipertónica, o sea, hay dificultad, hay resistencia para flexionar o extender la muñeca del paciente. Pero vemos que a nosotros ejercer más fuerza, logramos que se mueva, pero otra vez se contrae. Logramos que se mueva y otra vez se contrae, como si fueran los dientes de una rueda. Por eso le dicen el signo de la rueda dentada. También, ¿qué te está indicando este signo típico de enfermedad de Parkinson? Que hay una hipertonía plástica, lo que se conoce como rigidez. Una vez que volvemos a la lámina anterior, sigamos por la ruta del síndrome piramidal. Una vez que yo digo que es un síndrome piramidal porque hay espasticidad, porque ahí está el signo de la navaja suiza, el siguiente paso es ver si es de primera neurona o de segunda neurona. Y si fuera de primera neurona, ¿dónde está la localización? Es la pregunta clásica de los neurólogos. ¿Dónde está la lesión? Corteza, cápsula interna, tronco encefálico, médula espinal. En esta sesión vamos a aprender a determinar dónde está la lesión. Quisiera que sigan este orden. Tal como los estoy mencionando, quisiera que planteen
su orientación diagnóstica, que pongan que de lo general hacia lo particular. Primero, estoy frente a un síndrome motor, perfecto. Luego le agrego, hago la delimitación. ¿Es piramidal o está piramidal? Entonces digo, es un síndrome motor piramidal. Y luego agrego si es de primera neurona o de segunda neurona. Luego vamos a ver cómo determinamos si es de primera o de segunda neurona. ¿Cómo se evalúa la fuerza muscular? Según la escala de Oxford, tenemos que la fuerza muscular normal es 5 cruces. Cuando estoy examinando la fuerza muscular, por ejemplo, las extremidades superiores, como está en el dibujo, le pido al paciente, por favor, levante su brazo. Entonces el paciente levanta el brazo. Si el paciente levanta el brazo sin dificultad, entonces por lo menos tiene 3 cruces, porque vence la gravedad. Si levanta el brazo, vence la gravedad, tiene 3 cruces. Luego le pongo resistencia, pongo mi mano sobre su brazo y le pido que venza mi resistencia. Si lo hace adecuadamente, si vence adecuadamente la resistencia que yo le estoy ofreciendo, entonces digo que es normal, 5 cruces. Pero si vence inadecuadamente, o si puede levantar solamente un poco el brazo, digo que tiene 4 cruces. Ahora, si le digo que levante el brazo y no puede hacerlo, entonces 3 cruces no es. Entonces, ¿qué voy a decir? 2 cruces. Para 2 cruces le pido que mueva el brazo de un lado a otro. Si puede hacerlo, tiene 2 cruces. Si le pido que mueva el brazo de un lado a otro y no puede hacerlo, entonces 2 cruces no es. Le voy a pedir que contraiga. A ver, contrae el músculo, contrae tus músculos. Si puede hacerlo, es una cruz. Si no puede contraer el músculo, declaro que es 0. Entonces tenemos 5 cruces, es lo normal. De 4 para abajo, de 4 a 1, llamamos paresia. Paresia es disminución de la fuerza muscular. Y 0 es plejía. Plejía es la abolición de la fuerza muscular. Tenemos si la paresia o la plejía es en una sola extremidad, le llamamos monoparesia o monoplejía. Si es en las 2 extremidades inferiores, le llamamos paraparesia o paraplejía. Cuando ustedes escuchen o lean que es paraparesia o paraplejía, se refiere a extremidades solo inferiores. Porque si se trata de extremidades superiores, hay que agregar que es paraparesia de miembros superiores o es paraplejía de miembros superiores. Y si es la mitad del cuerpo, hemiparesia o hemiplejía. Y si son las 4 extremidades, tetraplejía. No cuadriplejía o cuadriparesia como podemos escuchar. No, el término correcto es tetraplejía o tetraparesia. Listo. Ya sabemos esto. Cómo evaluar la fuerza muscular y cómo detectar las paresias, las plejías. Ahora, esto lo vamos a hacer rápidamente. He compartido con ustedes, con la delegada Karen, para que les envíe, hay un manual que es de mi autoría, Manual Plus de Semiología del Sistema Nervioso. Espero que lo lean para poder complementar lo que les estoy explicando. Ya saben que no hay un solo libro que sea el libro. No hay un solo manual que sea el manual. Tenemos que leer varios manuales, tenemos que leer varios libros. Pero si ustedes me preguntaran con qué puedo empezar a leer, yo le diría, empieza a leer ese manual. Bueno, entonces vamos a hablar cuello. Y miren, puedo evaluar para tono muscular es el movimiento pasivo. Es el movimiento que solamente lo realiza el examinador. Y para fuerza muscular, movimiento activo y movimiento contra la resistencia. ¿Listo? Tono muscular, movimiento pasivo. Fuerza muscular, movimiento activo y movimiento contra resistencia. Y los movimientos del cuello lo vamos a ver en la figura que viene, para no estar repitiendo. El tono muscular, ponemos si es normal. El tono muscular lo veo tocando el músculo y haciendo movimientos pasivos de flexión, extensión, el grado de resistencia. Si está disminuido ese grado de resistencia, digo que está hipotónico. Y si está aumentado, que está hipertónico, lo que estábamos hablando. Para la motilidad activa, o sea, le pido al paciente que realice tal movimiento. A ver, flexione su brazo, extienda su brazo
Y luego valoro según el porcentaje, normal 100%, regular 75, bajo 50, muy bajo 25 y 0 está abolido. Y luego ya contra resistencia, ya sabemos, ahí tenemos las cruces. Vamos a ver esas figuritas para ver cómo examinar. Y ahí tenemos, no solamente tenemos que aprender el tipo de movimiento, sino también, como están las dos columnas últimas, qué músculo corresponde, qué nervio corresponde. Eso ya depende de ustedes, no lo voy a mencionar todo ahora, por obvias razones, ya depende de ustedes que memoricen eso. Y para memorizar uno tiene que estar constantemente repasando. Movimiento de flexión, le pido que pegue el mentón al pecho, flexión. Le puedo poner resistencia, la mano en la frente, y le digo, otra vez pegue el mentón, y veo qué tanto realiza el movimiento. El músculo esternocleidomastoideo, el nervio espinal. Luego extensión, en la cabeza hacia atrás, y le pongo resistencia a la mano en la parte posterior de la cabeza. Músculo esplenio y nervio rama posterior de los cervicales. Movimiento de lateralización, que mueva la cabeza, que lateralice del lado derecho hacia el lado izquierdo. Rotación, que gire hacia la izquierda, que gire hacia la derecha. Estos son los movimientos del cuello. Movimientos activos, movimientos contra resistencia, y también cuando el examinador realiza estos movimientos, son movimientos para ver el tono muscular. Movimientos pasivos. Bien, ahora nos vamos a los hombros. Los hombros también para tono muscular, movimientos pasivos, y para fuerza muscular, repito, son los movimientos activos y contra resistencia. Vamos a la figura mejor, uno aprende mejor, uno graba mejor si es con figuras, con dibujos. Eso está demostrado, más que con textos. Entonces le pedimos en el plano sagital que eleve los brazos, las extremidades. Es el movimiento de flexión. Luego le pongo resistencia a nivel del brazo y le pido que nuevamente eleve con fuerza y valoro la motilidad contra resistencia. Y le pongo cuántas cruces tiene. 5 cruces será, si vence adecuadamente la resistencia, será 5 cruces. ¿Qué músculo deltoides? Nervio circunflejo. Extensión, los brazos hacia atrás, y le puedo poner resistencia también. Luego tenemos abducción y aducción. Dice elevar los brazos en el plano coronal. Esa es abducción. Y aducción, empezando de la abducción, se lleva los brazos junto hacia el cuerpo, en la posición de firmes. Después tenemos rotación interna, rotación externa. Rotación interna, el dorso de las manos, de más manos en la espalda. Y rotación externa, girando los brazos fuera de la línea media. Esos son los movimientos de hombro. Tenemos que realizar en todo paciente. Podríamos realizar uno por uno, pero si vemos que no hay debilidad, podemos realizar los dos a la vez. Ya depende del tipo de paciente. Es necesario memorizar estos movimientos, aplicarlos cuando tengan la oportunidad de tener frente a frente al paciente. Y lo mejor que les puedo decir es primero examinar pacientes que no sean neurológicos. Es lo mejor que pueden hacer. Aunque ustedes quisieran de frente, es el entusiasmo del alumno, ¿no? De frente quiere ir al paciente que tiene un síndrome motor. Pero primero examina lo normal. Y apréndete, recuerda qué músculo y qué nervio corresponde. Luego tenemos las muñecas y los dedos. El abordaje es el mismo. Vamos a los dibujos. Los codos. Tenemos codos, movimientos simples de flexión y extensión. Luego supinación, palmas hacia arriba, y pronación, palmas hacia abajo. Podemos poner resistencia a la flexión y a la extensión. Ahí tienen los músculos y ahí tienen los nervios. Después tenemos las muñecas, más simple todavía, flexión, extensión, aducción y abducción, como estaban viendo en las figuras. Tienen los músculos, tienen los nervios. Es mucho más simple. Finalmente, los dedos de las manos. Movimiento de flexión, que haga puño. Extensión, que separe los dedos. Contra resistencia, es la maniobra de la prensa, que te jale los dedos, como están viendo en el dibujo, que te jalen los 4 dedos, como si fuera una prensa. Interóseos, lumbricales, interóseos, los músculos y los nervios cubitales. Aducción, que junte los dedos, y puedo poner mi mano, como están viendo, tratando de impedir que separe los dedos. Ahí yo estoy evaluando abducción contra resistencia.
la aducción que la... estoy evaluando abducción, o sea, viendo qué tanto puede abducir los dedos contra resistencia. La posición del pulgar o cuenta monedas, algo también simple. Una vez que he terminado evaluando cuello y extremidades superiores, hombro, codos, muñecas, dedos, las maniobras especiales. La maniobra de Mingazzini y la maniobra de Barrett, de miembros superiores. Empezamos con la maniobra de Mingazzini, conocida como la maniobra del juramento. El paciente, el examinador tiene que poner los brazos del paciente en extensión, no el paciente. Entonces agarro los brazos y los extiendo y le pido que con los ojos cerrados, debe extender también los dedos, y con los ojos cerrados que mantenga en esa posición los brazos. Y van a ver que si hay parecia, uno de los brazos, como le voy a mostrar ahora unos videos, uno de los brazos va a ir descendiendo poco a poco. Es el brazo o la extremidad superior parética. O en todo caso, si la parecia no es tan acentuada, como dice, solamente flexiona los dedos. O sea, el brazo no desciende, está a la misma altura que el otro, pero está flexionando ya los dedos. Lo que te está indicando que hay parecia bastante leve. Para Barrett se miran las dos palmas. Ponemos en posición las extremidades superiores y que se mime palmas con palmas. Y también en la respuesta hay un descenso del brazo parético y también la flexión de los dedos. Por último, las maniobras de pinza y prensa son para ver la fuerza distal. Cuando está afectada la fuerza distal es más bien para lesión de segunda neurona, por las polineuropatías, por ejemplo. Entonces la maniobra de pinza, como están viendo en la foto, que te presione tus dos dedos, preséntale los dedos y que te los presione. Y luego le dices que te presione con más fuerza, con la mayor fuerza que pueda, y tú trates de sacar los dos dedos, y vas a ver que si tiene parecia, fácilmente vas a retirar tus dos dedos. El paciente no puede apretar demasiado. Y la prensa, jalar, que te jale los 4 dedos y valora la respuesta. Entonces ahí tenemos maniobra de Mingazzini y maniobra de Barrett de miembros superiores. Puedes realizar las dos, pero con más frecuencia nosotros evaluamos a través de la maniobra de Mingazzini. Acá tenemos un video. ¿Ya está grabando todavía? Este video para ver el signo, el reflejo normal de Babinski. Estimulamos el borde externo de la planta y vean la respuesta del primer ortejo. Va a haber una hiperextensión del primer ortejo. Es el signo clásico reflejo normal de Babinski que indica lesión de la primera neurona. Ahí está, mucho más claro todavía. Babinski presente. El Babinski presente nos está indicando que es una lesión de primera neurona, que es un síndrome piramidal, pero de primera neurona. Respecto al Babinski, el Babinski, no todos los pacientes van a tener Babinski. Hay una sensibilidad del signo. 80% Babinski presente y 20% ausente. Hay que tener cuidado. Babinski no aparece el primer día, por ejemplo, del infarto cerebral. Demora. Babinski aparece a partir del cuarto o quinto día. No se confíen. O sea, no todos presentan Babinski y no aparece, no es tan precoz, no es un signo precoz, como para decir que el paciente tiene lesión, un síndrome piramidal de primera neurona porque Babinski está presente. No, no es así. Aparece después Babinski. Acá tenemos el Mingazzini, un paciente que estuvo el mes pasado, Juan. Es bueno recordar el nombre. Yo recuerdo el nombre de los pacientes, pero no sus apellidos. Tanto no llego. Pero sí, por su nombre, el nombre del paciente, cuando uno lo llama por su nombre, es música para el oído, porque indica un grado de interés mayor por el paciente. Bueno, veamos a Juan. El video está un poquito... Tenemos que acomodarnos para ver el video. Ahí ponemos en posición, el examinador, en este caso el residente, pone en posición flexión de las
extremidades superiores. Le pedimos que cierre los ojos y que mantenga, que sostenga las extremidades superiores a la misma altura. Y que extienda. Ahí vemos que hay dificultad para que extienda los dedos de la mano derecha. Hay una mayor dificultad. Y a la voz de 3 se suelta el brazo y vamos a ver qué es lo que ocurre. Se suelta y vean cómo desciende la extremidad superior derecha. Vamos ahora, están pidiendo que le realice barré. Entonces Mingasini es positivo. Hay parecia de la extremidad superior derecha. Ahora vamos con barré, me parece. Ahí está, barré. Ya. No, pero que se miren las palmas. Palma Ahí está. Cierra tus ojos, lo mismo. frente a palma. Barré. Una palma frente a la otra palma. Ahí está. Que extienda los dedos palma frente a palma. Y veremos. A ver. Y también desciende. La extremidad superior derecha también desciende. O sea, ¿han visto? Juan tiene Mingasini positivo, parecia derecha. Mingasini miembros superiores, parecia derecha. Y también barré positivo, parecia derecha. Barré de miembros superiores. Acá tenemos otro. Me parece que aquí cuando ya Juan se había recuperado. El diagnóstico de Juan es un infarto cerebral. Cierra tus ojos. Miren cómo se ha recuperado. Ya no es positivo la maniobra de Barré. Es la recuperación de un paciente con infarto cerebral. Acá tenemos otro paciente, Marcelino, si es que no me equivoco. Marcelino tiene no un infarto cerebral, sino una hemorragia cerebral. Tiene hemorragia cerebral, vamos a ver. Mingasini está él echado, no puede sentarse, echado. Y vean cómo va descendiendo, en este caso, la extremidad superior izquierda. Tiene Mingasini positivo con parecia izquierda. Se está evaluando la fuerza contra resistencia. Le ponemos ahí 4 cruces, no es totalmente conforme la fuerza. Ahora para la flexión. Ah, no. Este es para la flexión de hombro. Se nota la diferencia. Le ponemos 5 cruces en el miembro superior derecho y 4 cruces en el miembro inferior. Ahí está la maniobra de la pinza. La pinza, y ahora eso se llama prensa. Que jale, más o menos. Ahí está adecuado. Yo no puedo retirar mis dedos y me gana en la maniobra de la prensa. Vamos ahora a aprovechar los miembros inferiores para evaluar la fuerza. Bueno, se pretende hacer un Mingasini de miembros inferiores. Mingasini de miembros inferiores. ¿Y ven? También es positivo. O sea que el paciente Marcelino tiene debilidad tanto braquial como crural. Hay una hemiparesia. Vemos que vence la fuerza, pero inadecuadamente. Le ponemos 4 cruces. ¿Ah? 4 cruces. Ahí. 5 cruces. Esa es la manera de evaluar la fuerza muscular. En este caso, extremidades inferiores. Esa es la fuerza distal.
Le pedimos que pise, como pisando. Esa es la fuerza distal. Y ya sabemos que la fuerza distal, cuando la debilidad predomina a nivel distal, eso es para lesión de segunda neurona. El tono, ahí estamos hablando del tono muscular. Se nota que está disminuido. En el lado parético hay una disminución pero observan el trofismo, vean la masa muscular, es lo mismo. No hay una diferencia en la masa muscular. Vamos a buscar ahora Babinski. Babinski con la llave. Con la llave. No está muy claro Babinski. Respecto a Babinski, es un reflejo sucedáneo, el Chadok. Voy a repetir el Chadok. Cuando no encuentras Babinski, hay que buscar los reflejos sucedáneos. Van a ver que pasa la llave por el borde externo ahí, el borde externo, y se espera la misma respuesta. Hiperextensión del primer ordejo, tampoco. Está ausente. Luego, miren ahí cómo presionamos la pantorrilla, el signo de Gordon, y flexionamos los dedos de arriba hacia abajo. No sé si notaron. A ver, nuevamente vamos a repetir. Yo flexiono dos dedos de arriba hacia abajo en la pierna. Me desplazo en la pierna. Es el signo de... Los sucedáneos tenemos, cuando pasamos la llave, es el Chadok. Oppenheim. El Oppenheim, creo que... un poquito más atrás. Ahí, este es el Chadok. Paso la llave por el borde del pie. Eso, fricciono de arriba hacia abajo. ¿Han visto la fricción? Es el Oppenheim. Y luego presiono la pantorrilla, Gordon. La respuesta es la misma. Hiperextensión del primer ortejo. En este caso, está ausente. Podemos decir, cuando busco Babinski, tres posibilidades. Ojo con esto. No se dice Babinski positivo ni negativo. Está mal expresado. Cuando ustedes van a hablar de Babinski, tienen que decir presente, ausente o indiferente. Presente es la hiperextensión del primer ortejo. Ausente, no hay movimiento. Indiferente cuando hay flexión de los dedos. ¿De acuerdo? Presente, hiperextensión del primer ortejo. Ausente, no hay movimiento. Y si hay solamente flexión de los dedos, decimos Babinski, indiferente. ¿De acuerdo? Luego tenemos ya en miembros inferiores la cadera. Vamos a los dibujos. En las caderas pedimos que eleve la pierna, toda la extremidad inferior es flexión. Si el paciente puede pararse, extensión va la pierna hacia atrás. Después la separación de las piernas es abducción. Cuando entrecruzan las piernas es aducción. Tiene ahí los músculos, tiene los nervios. Hacemos contrarresistencia, solo movimiento de flexión o extensión. De la rotación interna, rotación externa, en este caso ya es el caso de las rodillas, flexión, extensión. Y finalmente los tobillos, también flexión, extensión. Cuando la planta se dirige hacia la línea media de ambos pies se llama inversión. Y cuando la planta de los pies se alejan, ambos hacia afuera, se dice eversión. Eso es el movimiento de los tobillos, flexión, extensión, inversión y eversión. Tienen los músculos, tienen los nervios respectivos. Terminamos con las maniobras especiales, como hemos visto en el caso de Marcelino. Puede ser que le pedimos, o el examinador tiene que poner en posición las extremidades inferiores. Pueden ser flexionadas como está en la figura, o pueden ser extendidas, como creo que lo hicimos con Marcelino. La respuesta es la misma. Va a haber un descenso, una caída del lado parético. Ese es Mingasini y miembros superiores. Para Barré de miembros inferiores,
el paciente tiene que estar en decúbito ventral, como están viendo en el dibujo, y que flexione. Ponemos en posición flexionadas las extremidades inferiores, las piernas, y vamos a ver que el lado parético se va a extender. Listo, entonces hemos revisado cómo se debe examinar la fuerza muscular, el tono y trofismo, desde cuello, extremidades superiores, extremidades inferiores, también las maniobras especiales de Barré, Mingasini, pinza, prensa. Eso ya hay que aplicar. Bueno, entonces, una vez que digo que el paciente tiene un síndrome motor, que es piramidal, síndrome motor piramidal, el siguiente paso es ver si es de primera neurona a segunda neurona. ¿Es de primera neurona o segunda neurona? Y voy a poner todo de una vez. Ya. Veo si es de primera neurona, es una parálisis espástica con hiperreflexia, con trofismo normal y Babinski presente. Si es de segunda neurona, es parálisis flácida, con hiporreflexia, con atrofia desde el inicio, que tiene fasciculaciones, movimientos de los músculos, como si fueran culebritas debajo de la piel, y Babinski ausente. Ahora, para poder entender eso, tenemos que saber cuál es la función de la primera neurona, cuál es la función de la segunda neurona. Primera neurona. La primera neurona se va a encargar de inhibir el tono muscular y los reflejos. Por eso, cuando hay una lesión de primera neurona, se dispara. El paciente está hipertónico, espástico, y los reflejos están exaltados. Va a tener hiperreflexia. En la siguiente clase vamos a hablar de los reflejos. En cambio, de segunda neurona se encarga más bien de lo contrario. Estimula el tono muscular y los reflejos y además se encarga del trofismo muscular. Es por eso que algo que es característico de segunda neurona es la atrofia muscular desde el inicio. La hipotrofia o atrofia muscular de inicio es de segunda neurona. Ahora, esto que estamos viendo aquí se ve bonito, pero no lo vamos a ver en la práctica tal cual está. Porque ¿qué decimos? Primera neurona, parálisis espástica con hiperreflexia, pero eso no sucede. Cuando tiene un paciente con infarto cerebral, por ejemplo, en la primera semana no hay parálisis espástica, en la primera semana hay parálisis flácida, con hiporreflexia. O sea, en la primera semana, ¿qué te puede sugerir? Que es una lesión de segunda neurona, ¿sí o no? Parece de segunda neurona. Entonces tú tienes que estar entrenado para poder identificar en la primera semana que es, a pesar de lo que estoy mencionando, que es de primera neurona. Ahora tú puedes decir, vamos, busquemos Babinski, pero como te dije, Babinski recién aparece el cuarto o quinto día, o sea, no es tan precoz. Entonces lo que tenemos que acá buscar es fijarnos en el trofismo muscular. Porque si es de primera neurona, el trofismo no va a estar alterado al inicio. Tal vez con el tiempo, con el paso de las semanas o meses, si es que no hay rehabilitación física, por desuso sí puede estar disminuido. Para el inicio no. Entonces, en la primera semana, donde no hay Babinski, donde todavía no hay hiperreflexia, no hay espasticidad, ¿cómo diferenciamos entre primera y segunda neurona? Muy simple, viendo el tono, el trofismo muscular. Si hay hipotrofia o atrofia, eso no es de primera neurona, eso es de segunda neurona. Luego, si el paciente ya tiene antecedentes, ¿cuánto tiempo, nos preguntamos, tiene este infarto cerebral? La idiosincrasia de nuestro país no nos hace acudir a tiempo, ustedes saben, sino que a veces se demora días, semanas, para acudir a la institución de salud. Así que, acuérdense de esto. Si hay flacidez, eso es nuevo. Parálisis flácida al inicio, eso es nuevo. Si hay espasticidad, si ustedes ven que ya hay el tono muscular está aumentado, eso ya tiene varios días o semanas. ¿Ya? ¿Cómo sabes que esto es nuevo? Porque es flácido. ¿Cómo sabes que ya está esto en evolución? Es porque hay espasticidad. Listo, nada más. Entonces ya sabemos hasta el momento identificar el síndrome motor, ver si es piramidal o está piramidal, y si es piramidal ya podemos reconocer si es de primera neurona o si es de segunda neurona. Continuemos. Lo que estoy haciendo es un enfoque, la clase teórica en base a un enfoque. O sea, es una clase media práctica, porque es una necesidad hacerlo. Y quisiera que ustedes tengan sus algoritmos que
siempre les insisto. Acá tenemos otro videito. ¿De qué se trata? Bueno, es un paciente que desarrolló, paciente diabético que lamentablemente tuvo un hematoma cerebral. Estoy buscando a Babinski. Parece, hay un Babinski, sí, del lado derecho. Sin embargo, la plejía, en este caso la motilidad es 0. La plejía es izquierda. Van a ver. La plejía es izquierda. Pero en ese caso sí. Acá no hay movimiento. En la miembro inferior izquierdo no hay movimiento. Hay plejía. Vemos que hay una disminución del trofismo, pero es generalizada. Nada. No mueve nada. 0. Plejía. Babinski. Se estimula la planta. No aparece. Babinski demora en aparecer y en 20% no aparece. Chaddock, Schaeffer cuando presionamos el tendón de Aquiles, Oppenheim, y si presionamos la pantorrilla es Gordon. Todos están ausentes. Vemos ahí el reflejo osteotendinoso rotuliano. No enfocó bien la cámara. Richard se llama el paciente. Y ahí ven, ahí está la cicatriz. Ahí le hicieron una craneotomía para evacuar el hematoma. Ahí está la cicatriz y se ve una zona deprimida. Es la zona donde han drenado el hematoma. Es un hematoma fronto-temporoparietal derecho y lamentablemente ha quedado con secuela. Continuamos. Tengo otro video acá. En una clase de neurología tiene que tener varios videos porque si no, no entendemos. Y para suerte mía son videos de pacientes que hemos visto en la hospitalización. Tiene acá, paciente es Juan. Como vimos, hemos buscado para un signo cardinal de lesión de primera neurona es Babinski. Pero en la mano también podemos buscar el signo de Hoffman. Es el que estamos buscando acá en Juan. Presionamos el dedo medio. Presionamos el dedo medio. Presionamos en la punta y no se ve bien. Lo que debe hacer el paciente es flexionar el pulgar. No se aprecia bien el video, pero cuando tú, como si estuvieras pellizcando la falange distal del dedo medio, el paciente va a flexionar el pulgar. Es el reflejo de Hoffman que indica lesión de primera neurona. Bien. Una vez que ya hemos determinado que es de primera neurona, que la lesión es de primera neurona, el siguiente paso es ver si está en corteza, cápsula interna, tronco encefálico y médula. Es lo que vamos a hacer en este momento. Para retroalimentar un poquito cuál de los siguientes signos de lesión de neurona motora superior. Y la respuesta es Babinski presente, que es el signo cardinal. Bien. Corteza y cápsula interna. ¿Cómo reconocer que la lesión está en la corteza o que la lesión está en la cápsula interna? Fácil. Con el dibujito vamos a ayudarnos. Corteza. La parte sombreada de color rojo indica paresia o plejía. Y vemos que cuando la lesión está en corteza, solamente hay una disminución o paresia de parte del hemicuerpo. En cambio, cuando es cápsula interna, todo el hemicuerpo está parético o con plejía. Esa es la primera diferencia.
solamente monoparesia, eso es de corteza. Después, el lenguaje. Si es de corteza, obviamente el lenguaje, el paciente habla como si hubiera tomado muchas botellas de alcohol disártrico, o puede tener afasia. Si ahí la lesión está en el área frontal, afasia de Broca. ¿Cómo habla un paciente con afasia de Broca? Una frase la resume en 2 palabras. Habla con monosílabos. Es el paciente con afasia de Broca. Eso no ocurre en cápsula interna. Pero en ambos, sí, en corteza y en cápsula interna, hay compromiso de la sensibilidad. Es decir, del lado parético disminuye la sensibilidad, lo que se conoce como hipoestesia. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, me doy cuenta que está en corteza cuando el déficit motor es en parte del hemicuerpo, hay hipoestesia, pero hay compromiso del lenguaje. Cuando es de cápsula interna, el déficit motor es en todo el hemicuerpo, con hemihipoestesia, y además dijimos que qué elementos, qué estructuras están en la cápsula interna, están los ganglios basales. Y cuando los ganglios basales se alteran, se lesionan, aparecen movimientos anormales, que se conocen como hemicorea y hemivalismo, que no sé si el video lo he incluido acá, sino en la próxima clase les presento un paciente con hemicorea. Luego vamos a ver, acá tenemos un paciente, Hilario. El paciente Hilario, ven, que está amarrado, está atado, incluso le ponen una sábana que pasa a nivel del tórax para que no pueda moverse. El paciente Hilario es un paciente que tiene epilepsia de hace ya como 2 años, que le llamamos epilepsia sintomática. Es decir, es epilepsia por alguna razón, por una causa que no está todavía determinada. Pero ingresó por síndrome confusional agudo y paraparese. Síndrome confusional agudo y paraparese. Al final, el diagnóstico fue encefalitis viral. Se le hizo la punción lumbar, estudio de líquido esofagio, y hay algo que caracteriza, ojo, en el estudio de líquido esofagio para una etiología viral, es que aumentan las proteínas, pero no aumentan las células. Cuando aumentan las células se conoce como pleocitosis. Entonces, mucho ojo. Si tú tienes un paciente donde ves que tiene un aumento de proteínas, pero sin aumento de pleocitosis, podría orientarte a una encefalitis viral. También a otra entidad que se llama meningitis aséptica. Eso ya es para medicina interna. Hilario, menos mal que con aciclovir se recuperó totalmente. Esas son las satisfacciones que uno tiene como médico, ver cómo se recuperan los pacientes, ver cómo uno vence el problema de salud que tienen las personas. Luego continuamos. Sigamos con la orientación. Ya hemos visto cómo saber si está en corteza, cápsula interna. Ahora vamos a hacer tronco y médula espinal. Cuando está en corteza se llama síndrome cortical. Cuando está en cápsula interna se llama síndrome capsular. Ahora vamos a contar a tronco encefálico. El tronco encefálico se llama síndrome alterno. Síndrome alterno. Y paso a explicar por qué. Con el dibujo, mucho mejor. Decimos que hay 3 niveles en el tronco: mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Y que en el mesencéfalo están los pares craneales 3 y 4. Pares craneales 3 y 4. Y vean acá. El paciente tiene déficit motor facio-brachiocrural, pero parálisis del tercer par o cuarto par del lado derecho. O sea, le dicen por eso síndrome alterno, porque la lesión de los pares craneales es ipsilateral y el déficit motor es contralateral. Por eso es un síndrome alterno. Si estuviera en protuberancia, es algo típico cuando hay lesión del séptimo par. Lesión nuclear, o sea, en el núcleo de la protuberancia. En este caso están viendo lo que se llama hemiplegia alterna. Hay déficit motor del lado izquierdo, hemiparesia brachiocrural izquierda, y parálisis facial derecha, contralateral. Entonces vemos que acá, ¿qué ocurre? Que hay una lesión
del lado derecho, ipsilateral, lesión nuclear de la protuberancia. Y déficit motor contralateral, braquial y crural izquierdo. Se llama hemiplegia o hemiparesia alterna. ¿Eso qué te está indicando? Te está indicando que es un síndrome alterno, que la lesión está en la protuberancia a nivel del núcleo del par 7. En bulbo, ahí tenemos que ver lesiones del 9, 10, 11 y 12. 9 y 10, el paciente no puede deglutir, ha perdido el reflejo nauseoso. 11, la elevación de los hombros, y el 12, hay asimetría de la lengua, hipotrofia, debilidad. Por último, ¿cómo sé que la lesión está en médula espinal? En este caso es una lesión bilateral. Hay un déficit motor de ambos miembros inferiores. Se llama paraparesia, se llama paraplegia. Cuando ustedes ven un paciente con paraparesia, paraplegia, si es de primera neurona, la lesión está en la médula espinal. Y también se habla de un nivel sensitivo. ¿Qué quiere decir nivel sensitivo? Si nosotros evaluamos la sensibilidad de la cabeza hacia abajo, dermatoma por dermatoma, va a llegar un punto, por debajo de un dermatoma es silencio. Ya no hay sensibilidad, ni superficial, ni propioceptiva. Eso se llama nivel sensitivo. Puede ser a nivel de T8 y por debajo ya no hay nada. A nivel de T12 y por debajo no hay nada. Nivel sensitivo está hablando que la lesión es medular. Podría ser por una compresión medular, por tuberculosis vertebral, por el llamado mal de Pot. Entonces, estamos viendo acá, diferenciando tronco encefálico de médula espinal, para reafirmar algo que les estoy explicando. Tronco encefálico es el síndrome alterno. Vas a tener lesión ipsilateral de pares craneales y contralateral el déficit motor. Y médula espinal hay paraparesia o paraplegia con nivel sensitivo. Además, el paciente se va a estreñir y el paciente va a tener dificultad para evacuar la vejiga, va a ser globo vesical. Listo. Entonces, hasta este momento ya sabemos cómo identificar el síndrome motor y delimitarlo. Ya sabemos cuándo es piramidal o esta piramidal, y si es esta piramidal, si es de primera neurona o de segunda neurona. La de segunda neurona, sobre todo, son por lesión de nervio periférico, ejemplo, polineuropatías. Y si es primera neurona, hay que determinar dónde está la lesión: corteza, cápsula interna, tronco encefálico y médula espinal. Me gustaría que apliquen esta sistematización, este algoritmo que les he explicado, lo apliquen con los pacientes, porque los diagnósticos son bastante flojos, y los diagnósticos de neurología o síndrome neurológico más flojos todavía. Es el caso que le decía, es una paciente diabética. Lástima que el tiempo vuela, y hay bastantes cosas. Si algunos ya no pueden acompañar, les pido que luego revisen el video, porque son tips que le van a facilitar la vida. Todas esas cositas que estoy mencionando le van a facilitar el enfoque diagnóstico de enfermedades neurológicas. Entonces acá veamos. Uy. No, lástima que acá el video no está, pero se lo puedo presentar en otra clase. Queda pendiente entonces el paciente que tiene movimientos anormales en mi cuerpo izquierdo. Son movimientos de corea. Es una hemicorea, y en ese caso asociada a hiperglicemia. ¿Se imaginan? Es una hemicorea transitoria por hiperglicemia. Se resolvió la hiperglicemia, se resolvió la hemicorea. No duró más de 24 horas. Impresionante. Ya hablaremos de eso. El tema es hemicorea transitoria por hiperglicemia en los diabéticos. Acá hay una presentación de un caso clínico parecido al que les estoy mostrando. La lesión del subtálamo se manifiesta por, como hemos dicho, o puede ser por hemicorea o por hemivalismo. Acá la respuesta es hemivalismo. En una hemiplegia facio-brachiocrural, estamos viendo acá el dibujo, facio-brachiocrural izquierda. La lesión probablemente se localiza. Entonces, ¿dónde está? Corteza, cápsula interna, tronco o médula. Si es todo el hemicuerpo,
¿Eso de qué es? Corteza. Y también se acompaña de hemihipoestesia, o sea, en el lado parético, y puede haber movimientos anormales. La respuesta es cápsula interna. Cuando es frontal, es solamente en la extremidad inferior, crural. Cuando es talámico, es en mi cuerpo que lo cursa con dolor. Y si es mesencéfalo, parálisis del 3 y del 4. Es una pregunta interesante de ENAM, que habla de que el paciente tiene una parálisis del muco recto externo, o sea, parálisis del sexto par y del séptimo par. Hay parálisis del par 7 y el par 6. Nosotros sabemos que los núcleos de estos pares están en, ¿dónde? Protuberancia. Entonces yo puedo decir, ¿dónde está la lesión? En protuberancia. ¿Qué síndrome es? Alterno. Sin embargo, te están preguntando, ¿en qué surco se encuentra la lesión? Y tengo dos posibilidades, a nivel punto mesencefálico en la frontera con el mesencéfalo o hacia abajo, en la frontera con el bulbo protuberancial. La respuesta es la E, bulbo protuberancial. Vamos ahora un poquito de acá de ciencias básicas que es necesario mencionar. De la bulimia llega el 20% al cerebro y hay un flujo sanguíneo cerebral de 50 a 55 mililitros por cada 100 gramos de tejido. Y hay una autorregulación. Para que haya una autorregulación cerebral, un paciente, por ejemplo, que está chocado, hay una autorregulación, un paciente con infarto cerebral, la presión arterial media tiene que mantenerse entre 60 y 130 milímetros de mercurio. Ni más ni menos. Es decir, si tienes un paciente con infarto cerebral y que está haciendo una emergencia hipertensiva, no puedes bajar mucho la presión arterial. Hay un límite que vas a aprender ya en medicina interna que te dice, como un adelanto, no bajar más del 25% de la presión arterial media, para evitar que el infarto se extienda, porque alrededor del infarto hay una zona que se conoce como de penumbra, que se puede rescatar. Y si tú le bajas mucho la presión, vas a perder esa zona de penumbra y el infarto se va a extender. En el sistema carotídeo, la arteria que se obstruye con más frecuencia es la cerebral media seguida de la cerebral anterior. En el sistema vertebrobasilar, ¿cómo tú puedes reconocer que un paciente tiene un infarto en el sistema vertebrobasilar que es menos frecuente? Yo te diría que es porque tiene ataxia, o sea, descoordinación. Si un paciente con un supuesto infarto cerebral tiene ataxia, tiene vértigo, tienes que plantear que probablemente esté la lesión en el sistema vertebrovascular. De los desórdenes cerebrovasculares, los más frecuentes, lógicamente, son los isquémicos, y de los isquémicos por trombosis. La hemorragia cerebral, 12%, de la subaranoidea, 8%. Dos cositas nada más de este gráfico. Cuando ustedes hagan medicina interna, les van a enseñar que para que se pueda aplicar la trombolisis, es decir, un medicamento que pueda disolver el coágulo, perdón, eso se llama trombolisis. TPA puede ser, plasminógeno tisular activado, puede ser es uno de los trombolíticos más usados. Tienes tiempo hasta 3 horas y media, máximo 4 horas y media. A diferencia de un infarto de miocardio donde tienes tiempo hasta 12 horas. ¿Por qué? O sea, ¿qué fenómenos se producen? ¿Cuáles son los más precoces? Primero, hipoxia. Hace un pico antes de las 3 horas. Y luego la secreción de sustancias citotóxicas, por ejemplo el glutamato, que hace un pico antes de las 6 horas. Entonces, la idea es que tú disuelvas el cálculo con el trombolítico, el coágulo, que tú disuelvas el coágulo con el trombolítico antes de las 4 horas y media. ¿Para qué? Para evitar que las sustancias citotóxicas lleguen a un pico y dañen el tejido cerebral que puede llevar a una apoptosis. Esa es la idea. Tenemos hasta 4 horas y media para disolver el coágulo, para evitar que se produzca el pico de la secreción de sustancias citotóxicas. Es un varón de 50 años diabético, hipertenso, que inicia con hemiplegia y hemianestesia del lado derecho. O sea, la lesión donde está en cápsula interna derecha. Tiene hemianopsia. Hemianopsia izquierda, hemianopsia la vamos a ver en la clase de pares craneales.
En hemianopsia hay la pérdida de la mitad de los campos visuales. Eso es hemianopsia. Hay homónima y heterónima. No te dicen acá cuál es. Desviación de la mirada hacia la izquierda. Entonces acá tenemos que el paciente tiene un síndrome capsular, que aquí hay una lesión en la cápsula interna contralateral, o sea, del lado izquierdo. Y cápsula interna es territorio de la arteria cerebral media. Por lo tanto, la arteria afectada es la arteria cerebral media izquierda. Un dato adicional es que cuando el paciente tiene infarto de arteria cerebral media, los ojos miran la lesión. Cuando te dice desviación de la mirada izquierda, es decir, el ojo te está diciendo dónde está la lesión. Está a la izquierda. Arteria cerebral media. Aquí voy a mencionar simplemente lo más importante. Acá tenemos en la arteria cerebral media, voy a mencionar lo más importante porque no es necesario conocer todo eso. En la arteria cerebral media hay 4 puntos de obstrucción. Se obstruye el tronco de la arteria cerebral media, o sea, el número 1. Se obstruye las ramas perforantes, el número 2. O las ramas más distales, la rama superior o la rama inferior. La rama que más obstruye es la rama superior, entonces vamos a hablar de eso. Obstrucción de la rama superior. En este caso el déficit motor es facio-braquial. Están viendo el dibujo. Solo facio-braquial y hay afasia de Broca. La afasia de Broca es una afasia de expresión. El paciente habla solamente monosílabos o acorta demasiado las oraciones. Por último, hablemos cuando se obstruye el tronco. Si se obstruye el tronco, tenemos que hay compromiso de cápsula interna y también de corteza. De cápsula interna ya la conocemos, no vamos a repetir. Hablemos de corteza. Depende si la corteza es el hemisferio dominante o la corteza es el hemisferio no dominante. Si es el hemisferio dominante, tendrá afasia, hemianopsia homónima. Homónima, están viendo el dibujo. De un lado es temporal y de otro lado es nasal. Y se va hacia el lado afectado. Cuando es hemisferio no dominante, tenemos que el paciente no reconoce la mitad de su cuerpo. Se llama hemiasomatognosia. Que el paciente no puede reproducir imágenes según modelo. Que el paciente niega tener el lado paralizado. Se llama anosognosia. Cuando no puede reproducir imágenes según modelo es la apraxia de construcción. Listo, nada más recuerden eso. Una pincelada de arteria cerebral anterior. Una pincelada. Para que ustedes puedan reconocer que el infarto es cerebral anterior, el déficit motor es crural. Fácil, ¿no? Crural. Además, puede haber parafasias, alteraciones del lenguaje. Cuando tú le muestras un objeto, le cambia de nombre. Esa es una parafasia, como un ejemplo. Que puede tener signo de liberación frontal, es el signo de los bebitos. Un bebito cuando la mamá quiere que lacte, le pasa el dedo suavemente a nivel de la comisura, entonces estimula el reflejo de succión. Esto es anormal en el adulto. Reflejo de succión, luego el reflejo palmo-mentoniano, estimulas la palma de la mano con una llave y el paciente contrae el mentón. Son reflejos de liberación frontal, que está indicando que hay una demencia vascular. Además, en infarto cerebral anterior puede haber síntomas autonómicos. Puede generar arritmias. Una pincelada de arteria cerebral posterior. Solamente esto, aprendan. ¿Cómo reconoces que la lesión está a nivel del territorio arteria cerebral posterior? ¿Qué tienes que buscar? Es hemianopsia. Hemianopsia homónima contralateral. Hemianopsia homónima contralateral. Si es del lado izquierdo, se va hacia el lado derecho. Si es un infarto de territorio cerebral posterior derecho, se va hacia la izquierda. La hemianopsia homónima. Luego, si es izquierdo, el paciente presentará alexia, es decir, tú le muestras algo que está escrito
por ejemplo, que diga reloj, y él no puede leerlo, pero te dice sí. Y eso que está escrito, ¿para qué sirve? Te dice para ver la hora, pero no lo puede mencionar, no lo puede expresar, pero sí puede escribir. A ver, escribe lo que está escrito, sí lo puede escribir, o sea, sin agrafía. En cambio, cuando es derecho ya hay una alteración de la memoria. Nada más recuerden eso. Repito, territorio, arteria cerebral posterior. Lo que tienen que buscar es, si es del lado izquierdo, alexia con hemianopsia homónea contralateral, o sea, hacia la derecha. Si es de territorio de arteria cerebral posterior izquierda, que tienen que buscar alteración de la memoria, negligencia visual izquierda y hemianopsia homónea derecha, contralateral. ¿Qué es negligencia visual izquierda? Que en el campo visual izquierdo el paciente no reconoce nada. Eso es negligencia visual izquierda. Ya para terminar esta parte, es un varón de mediana edad con antecedente de fibrilación auricular. Consulta. Si tiene fibrilación auricular, el paciente tiene riesgo de infarto cerebral cardioembólico. Ustedes lo saben. Todo paciente con arritmia cardíaca tiene riesgo, sobre todo fibrilación auricular, riesgo de generar émbolos. Y los émbolos van a obstruir con más frecuencia las arterias cerebrales medias. Acude por cefalea y dificultad para leer, que podemos considerarlo como alexia. Ahí yo estoy pensando que es un infarto cerebral posterior izquierdo por la alexia. ¿Qué me falta? Me falta que haya hemianopsia hacia el lado derecho. Y es lo que sigue. Al examen se encuentra hemianopsia homónima derecha. Ni hablar. ¿Qué me falta? Que puede escribir, que no tenga grafía, y es la información siguiente. Escribe correctamente una frase al dictado. Ni hablar. Por todo lado. ¿Cuál es mi diagnóstico? Es un infarto cerebral en el territorio de arteria cerebral posterior izquierda. Del libro. En este caso es un paciente adulto mayor que tiene fibrilación auricular, es decir, puede tener un DCB cardioembólico. Hay inicio brusco, los DCB cardioembólicos empiezan bruscamente y ahí inicia con hipoestesia crural derecha. O sea, hay un predominio crural. Eso que te indica que hay un infarto del territorio de arteria cerebral izquierda. Izquierda. Ya por último, solamente unas cositas nada más. ¿Cómo reconocer que la debilidad muscular es por alteración neuromuscular? En este caso, los reflejos osteotendinosos estarán normales y la sensibilidad está normal. Un ejemplo de esto es la miastenia gravis. ¿Cómo reconoce miastenia gravis? Porque el paciente presenta debilidad muscular que empieza ¿dónde? Empieza en los músculos craneales. Tendrá visión doble, diplopia, ptosis palpebral bilateral, disfonía, disfagia neuromotora. Y luego ya desciende la debilidad de extremidades superiores y extremidades inferiores. Con la sensibilidad normal, con los reflejos normales. Miastenia gravis, más frecuente en mujeres. Es de origen autoinmune. Acá hay un caso clínico que está mencionando que hay debilidad de los músculos craneales. Y otra cosa más que es para miastenia es que la debilidad se acentúa cuando hace actividad. Acá dice, progresan y se agravan durante el día. Y también la miastenia gravis se va a asociar a tumores del mediastino, conocidos como timoma, que es lo que están indicando. El síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré, simplemente una pincelada. Sospechamos en Guillain-Barré que es una polineuropatía desmielizante autoinmune cuando hay una parálisis flácida que empieza en las extremidades inferiores y va ascendiendo. Parálisis flácida con reflejos abolidos y ascendente, con compromiso de la sensibilidad y síntomas autonómicos, hipertensión arterial, arritmias. Ahí tengo que pensar en Guillain-Barré. Y Guillain-Barré, en este caso, la lámina está el postinfeccioso. Claramente es por infecciones por virus.
Y se debe, no voy a leer toda la lámina, se debe a un mimetismo molecular. La bacteria, el virus, tiene elementos que se parecen a los componentes de la mielina, de tal manera que la inmunidad del huésped que ataca a esos elementos de los virus o bacterias también lesiona la mielina, produce desmielinización. Ya las últimas láminas de este tema, es un tema bastante amplio, como para una hora. Una parálisis facial arrefléxica ascendente de rápida progresión. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Si es parálisis arrefléxica ascendente de rápida progresión, es Guillain-Barré. Bien, acá hemos terminado la clase de evaluación de la fuerza, de la función motora y el síndrome motor, que ha abarcado buen tiempo. Calculo que más o menos un poquito más de una hora. Luego la siguiente clase es pares craneales, pero entiendo que no van a poder acompañar, así que yo voy a grabar la clase ahora para que la puedan ver el momento que tengan tiempo. Pares craneales, y también en la siguiente clase espero ya llevar una laptop, otra laptop al hospital para no demorar y dictar solamente, porque la computadora que utilizaba para las clases no permite el acceso, lamentablemente. Así que quisiera quedar con ustedes que hemos completado esta clase y voy a grabar la clase de pares craneales, solamente esa, y en la siguiente sesión, que es del día, la próxima semana, voy a empalmar la clase de coordinación de síndrome cerebeloso. ¿De acuerdo? Entonces quedamos así. Voy a coordinar con la delegada, la doctora Karen. Sí, quedamos así, para que sigan haciendo sus actividades y no se cruce con lo que ustedes tienen ya programado. Listo, quedamos así. Un ratito voy a grabar la clase de pares craneales para que la revisen en la noche y en los días siguientes.